Voy a compartir. Bueno, otra vez le doy la bienvenida. Aquí empezamos la grabación. Voy a compartir la pantalla. Hasta el momento somos 22 personas en esta sala. Se registraron 34, creo. Sí, 32, 34. Bueno. Este es el módulo donde había puesto los requisitos que seguramente ya leyeron. Cualquier cosa pueden volver a leer y estaba aquí el registro. Y esta semana puse un recurso para agregar para que puedan subir los bocetos que ustedes hagan. Ustedes, a partir de esta charla que vamos a tener, pueden presentar eh, una idea, o sea, escribir en un párrafo tal vez dentro de la entrega y adjuntar las imágenes que ustedes toman como referencia o algún dibujo que hagan. Eso ya depende mucho de cada persona. Entonces, eh, todas las personas que hagan estos bocetos deben subir ahí a tutoría. Entonces yo voy a ir, a medida que voy recibiendo, voy a ir leyendo y contestando. La próxima semana podemos tener nuestro encuentro otra vez, si les parece, una hora más. Entonces, si vamos sumando, podemos ya ver las ideas ya más avanzadas y en una semana posterior ya entregar así borradores previos a la final. Para esto no hay plazos, eso depende de cada uno. Lo ideal sería que se pueda hacer durante septiembre y octubre, que no lleguemos a noviembre. Eso por un lado. Una vez que esto se acabe, estas imágenes que ustedes entreguen, eh, forman, así como dice, para, o sea, la FADA, el ISA, puede utilizar estas imágenes para una exposición o cualquier otro grupo que quiera iniciar una extensión aquí para una exposición. El año pasado, estudiantes del ISA del séptimo y octavo de artes visuales habían desarrollado una extensión que consistía en una exposición llamada Paréntesis, por ahí si algunos no vieron, está en Instagram y duró, no recuerdo cuánto tiempo, pero se pudieron ver los trabajos presentados. Entonces, se puede hacer una extensión también por ese trabajo. Las personas que participen, independientemente a esto, van a tener seguramente algunas horas extras por esos trabajos de, ya sea de la recopilación, de la curaduría, de la promoción a través de redes sociales y ese tipo de trabajo que implica hacer una exposición. Entonces, eh, aquí en este grupo, voy a volver a mi pantalla, yo le veo, por ejemplo, está Koji por acá. Acá estoy, perfecto. Sí, Koji fue uno de los participantes de la extensión, ¿verdad? Koji de paréntesis. Sí, tipo participamos, organizamos y hicimos la curaduría de la exposición que duró unos cuantos meses el año pasado, durante diciembre, enero, marzo, creo. La exposición, el perfil está habilitado. Ustedes buscan en Instagram, paréntesis, creo que era así el, el Ujú. usuario. Sí, Y estamos como paréntesis muestra, creo, algo así, no me acuerdo sí, muy bien. sí. Entonces pueden entrar y mirar. Y si por ahí, Koji, creo que trabajó también Mónica, entre otros, podrían retomar una segunda versión de paréntesis sumado con los que están aquí. Entonces, trabajar conjuntamente en un segundo proyecto de extensión, porque este sería un proyecto de extensión, la creación de la obra. Al hacer la coordinación y todo lo que eso implica de la exposición, eso sería aparte. Entonces, el artista obviamente no siempre se va a participar del montaje, entonces aclaremos ese punto. Entonces,
El que participe también en la organización de una exposición, ya sea virtual o así eh, presencial, tiene sus horas tendrán sus horas de extensión aparte otra vez. Entonces, con eso sumarían más horas. Yo sé que a algunos de artes visuales ya les faltaban pocas horas para completar. Aquí en esta extensión, posiblemente, yo no sé cómo hacen el cálculo, pero yo voy a pasar el informe y posiblemente sean 2 horas por el bocetado, 2 horas por el, ¿cómo se dice? El, el demo, o vamos a decirle el avance, o sea, el borrador de la obra ya desarrollada, y tal vez 1 o 2 horas más por, vamos a decirle que la entrega final con todos los detalles arreglados. O sea, yo calculo que esto fácilmente podría llegar a 5 horas para cada uno, pero eso es lo que yo digo, no sé qué dirá extensión cuando yo le pase el informe, porque no sé cómo ellos hacen sus cálculos para sacar horas y créditos, eso no manejo esa cuestión técnica. Si por ahí alguien de arquitectura que esté aquí o de diseño industrial que ya haya tenido esa experiencia, o mismo los que hicieron paréntesis, que deben tener ya una idea de cómo funciona la distribución de horas y créditos. No sé si alguien me puede contestar esa duda. Profe, yo soy de arquitectura. A nosotros, por ejemplo, nos cargan 0,015 puntos por cada hora de extensión y tenemos que completar 2 puntos. Entiendo. En el ISA, Parece poco, pero es difícil porque te dan muy poco por cada hora. entiendo. Em, Desarrollar un trabajo, sea arquitectura, sabemos que toma su tiempo desde el momento, o sea, todo esto empieza en el momento que ya estás pensando en ese trabajo. Lo mismo pasa con diseño gráfico, diseño industrial, cualquier obra, cualquier proceso creativo requiere de ese trabajo mental inicial. Y yo por eso calculo que se puede incluir como 2 horas por el trabajo de bocetado y todo eso, y otras 2 horas por el trabajo de desarrollar. Eh, y luego 1 hora o 2 más por las correcciones finales para tener 1 hora. Por eso estaba calculando yo en 5. Es una técnica que para nosotros estamos en lo que es digital. Algunos son nuevos posiblemente en esto, otros ya tienen más experiencia. Entonces, el tiempo que les tome a cada uno va a variar bastante. Entonces, yo quiero hacer un promedio. Probablemente a algunos le tome hacer el trabajo 1 o 2 horas en total sumando, o 3 horas. Y sumado con las ideas preliminares y todo eso, podría llegar a 5 horas. Alguien que tiene menos experiencia puede tomarle más tiempo. Entonces hay que hacer un promedio. Entonces voy a dejar en ese estándar de que esto podría dar hasta 5 horas de extensión. No sé si a ustedes les parece razonable esto. Yo creo que sí, profe. No sé El, qué me dirán los compañeros. Aquí la cuestión es que tenemos que completar nomás todos los pasos que yo puse porque yo tengo que pasar ese informe. Entonces va a estar justificado cuando cada uno cargó lo que tenía que cargar, ya sea el boceto. Y el boceto consistiría, como dije hace rato, cargar una redacción breve de la idea que uno quiere desarrollar, la temática, la técnica ya sabemos. Luego las imágenes, ya sean bocetos ya a mano o serie de galería de imágenes. No importa si que no sean de ustedes las imágenes, pero se usa diferentes imágenes para que a uno le vaya, vamos a decirle, inspirando, o sea, estimulando. Voy a presentar ahora un PowerPoint y que había preparado, un segundito, para darle un poco más de forma entendible a esto. A ver,
Aquí está el PowerPoint, una diapositiva. Bueno, aquí en la pantalla ya dice tutoría para creación artística. Y sería el trabajo final de este taller que ustedes han realizado en estas últimas 4 semanas, que le estoy muy agradecido por el apoyo. Estoy pensando en otro taller, pero posiblemente para el año que viene, que va a tener relación entre la fotografía y la edición digital. Entonces va a ser una cosa más o menos así. Así que van a estar por ahí recibiendo alguna invitación. Este año no creo que ya dé el tiempo porque ustedes también tienen diferentes materias y se va a hacer todo como una ensalada muy, muy complicada. Ok, Daniela, dale, sin problema. Puedes retomar en cualquier momento o ver el video que yo voy a alzar después en la plataforma. Bueno, continuando. A ver, siguiente diapositiva. El objetivo aquí es crear un proyecto para una obra de arte. Eso tiene que venir de cada uno. Por ahí pueden ayudarse entre ustedes, pero el trabajo debe ser individual porque las horas seguramente se calculan así de manera individual. Presentar bocetos, que ya dije cómo vamos a hacer. Corregir los bocetos, que va a ser la próxima semana, o veremos cómo, según vayan entregando. Yo no quiero acelerar la cosa porque a veces no salen cuando uno está con demasiada presión. Entregar la obra digital sería ya la parte final. Estos serían los pasos que hoy ya estamos en el 1, donde hoy cada uno deberá pensar en la idea. También uno puede enfocarse en lo que uno mismo conoce, entonces trabajar desde ese punto de vista. Yo no exijo que inventen nada nuevo, simplemente tenemos que tomar algo que nos gusta o nos disgusta y expresarlo a través de imágenes. Estas imágenes pueden ser hechas con color, así como con los pinceles, o puede estar hecha con superposición, un collage de diferentes imágenes. Eso ya es libre. Hay un video que está en YouTube, pero inserté. Voy a colocar a ver si se puede ver y escuchar. A ver, ahí está. Para realizar un proyecto, es necesario poner en marcha nuestra imaginación y creatividad. La capacidad que tenemos los seres humanos para realizar una representación mental de objetos, seres o situaciones que no son reales o que alguna vez sucedieron, la llamamos imaginación. En cambio, la creatividad es la capacidad que tenemos para generar ideas nuevas y útiles que dan solución a situaciones en nuestra vida. Para realizar un proyecto artístico, necesitamos poner en marcha estas dos herramientas, ayudándonos de nuestros conocimientos y habilidades para integrar los elementos básicos de las artes, de manera que logremos transmitir las ideas, emociones y sentimientos, tomando en cuenta las variables para diferenciar los objetos y las formas del mundo, es decir, la percepción estética para despertar la sensibilidad de nuestro público. Ejercer nuestro derecho de expresar lo que sentimos y pensamos por medio de las manifestaciones artísticas nos ayuda a reconocer la diversidad cultural que existe a nuestro alrededor. Además, gracias a la creación de proyectos artísticos, podemos visibilizar diversos acontecimientos históricos y movimientos presentes en nuestra sociedad, ayudando a acrecentar nuestro patrimonio cultural. Ahora que ya sabes esto, investiga los diversos proyectos artísticos en tu localidad, como son exposiciones, obras de teatro, conciertos, entre otros. A partir de ello, usa tu imaginación y creatividad para realizar tu propio proyecto. Puede ser una pintura, escultura, narración, danza,
pieza musical o algún corto donde plasmes tu percepción de la situación actual. Compártelo en tus redes sociales. Anima a más jóvenes como tú a ejercer su derecho de expresión y acceso a la cultura. Bueno, y este video pueden verlo en cualquier momento, se llama Hagamos un proyecto artístico y está en YouTube, así que pueden repasarlo en cualquier momento. Como decía, parte del video, uno lo que tiene que hacer, buscar es mostrar una visión personal, también en la definición de arte, es lo que muestra, expresa esa parte, una visión personal de algo que sucede en nuestro contexto. La temática va a ser libre para el trabajo y la técnica, arte digital. Y voy a pasar a la definición de lo que sería el arte. O sea, tenemos que presentar nosotros ahora una obra y tenemos que pasar de una idea a una obra de arte, porque si no todo se queda nomás otra vez ahí en la literatura. Sí, te escucho, Evelyn. Sí, dijiste que la temática era libre, pero, o sea, recuerdo que habías dicho algo sobre que tenía que ser sobre temas relacionados a Olga Blinder. ¿Eso ya no es así o...? Sí, en realidad se puede tomar eso, pero no es obligatorio. O sea, la idea del taller no era hacer citas de Olga Blinder, pero si alguien quiere tomar una cita, ya sea por la idea o por la forma, o sea, la estética, puede hacerlo sin problema, sin caer en un plagio, por ejemplo. Pero sí puede hacer libremente, por eso pongo libre, para que sea mucho más abierto. Igual, como dije, a uno le puede gustar o disgustar ciertas cuestiones que pasen en nuestro contexto, por ejemplo, algo sobre la opresión, no voy a especificar en qué. En eso, por ejemplo, puede coincidir con ciertas ideas o expresiones que tenía Olga Blinder en alguna de sus obras, donde hablaba de torturados, por ejemplo. Entonces, están así como un poco relacionadas una cosa con otra, entonces cae todavía dentro de la idea. O sea, finalmente, como ella es una artista paraguaya, o sea, es alguien de nuestro medio, desarrolló su arte siempre acá y estaba hecho en función a lo que aquí sucedía, es muy probable que la mayoría coincida con esa línea, ¿sí? Sobre todo si se basa en cuestiones contextuales. De lo que nos pasa a nosotros, de lo que nos mueve a nosotros aquí, entonces pasa más por ese lado. Ahora quiero retomar un poquitito, si me permitís, lo que es de la idea a la obra de arte. Y esto está en Wikipedia, en cualquier momento. Hay un montón de definiciones, muchas cosas. Muchos podemos de nada, Evelyn, podemos estar de acuerdo en todas las definiciones, pero dice el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. Y eso es muy importante, la visión que cada uno tiene sobre la realidad, sobre el mundo. Algunos pueden tener ideas más que pasan por una temática y así sucesivamente. Hay muchos temas, pero lo importante es acá que uno muestre, vamos a decirle, el lado personal de eso, en qué le afecta a uno o en qué le molesta. Y como dije hace rato, eso se puede expresar por medio, si es la técnica esta en la que estamos, por medio del color y la forma, utilizando pinceles o mezclando otro tipo de recursos con la técnica digital. También puede ser un collage o un fotomontaje. El nombre técnico sería fotomontaje. Yo le llamo collage digital para darle, o sea, siempre le llamo collage digital para darle un acercamiento más hacia el arte. Y bueno,
continuando ¿alguien quiere preguntar algo más aparte de Evelyn? Por ahora no, profe. Sí, te escucho, Lucía. Que por ahora no. Ok, vamos a continuar con la presentación que no es muy larga. Y aquí la cuestión es cómo empezar. Uno tiene que tomar una idea, a veces nos imponen. No sé si ustedes quieren que yo elija un tema y les asigne, o simplemente ustedes eligen algo que vieron, que escucharon, así como decía en el video, atender un poquitito lo que pasa en el país, en la ciudad, y de acuerdo a eso hacer. Las cosas pueden estar enfocadas hacia cuestiones sociales, cuestiones más personales, más íntimas, o sea, sería algo más psicológico. Hay muchos temas que podemos explorar sin entrar en cuestiones polémicas, por ejemplo. Entonces, lo primero es tener una idea de qué quiero mostrar. Yo empezaría, es difícil a veces empezar. Yo no sé cuántos de ustedes aquí ya crearon un proyecto para exposición. A ver si alguien que ya haya pasado por esto me tira el dato. Sí, en la mayoría probablemente todavía no tuvo alguna experiencia en exposición. Eso yo entiendo así. En la universidad todavía estamos preparándonos, pero esta sería una brillante oportunidad. Más allá de que si fuese en la arquitectura, igual los arquitectos también, o sea, todo es arte aquí en la FADA, entonces alguien de diseño puede hacer una obra para exposición. Hay, por ejemplo, yo conozco diseñadores gráficos que están en gente de arte y que suelen exponer también, arquitectos que también son artistas visuales, eso hay, o sea, es muy frecuente. Y de hecho, de cualquier profesión, porque sabemos que en este país no siempre que, podemos seguir lo que queremos en la primera. Así que hay a veces contadores entre la gente que expone arte, ingenieros seguramente, y etcétera. Bueno, entonces, eh, para empezar podemos hacer como siempre, así como en la redacción, a través de una tormenta de ideas. Entonces, uno puede tomar apuntes de las cosas que le gusta sobre lo que pasa en el arte o las temáticas, y de acuerdo a eso ir seleccionando o descartando, o sea, ir acotando la cuestión hasta llegar a una sola idea. Después ya sería buscar imágenes. También puede ser al revés. No hay una fórmula. O sea que la manera en que yo estoy contando puede ser simplemente una de las formas, no es la única forma. A veces la idea puede empezar cuando uno está trabajando en la computadora y haciendo algo. Entonces ahí viene así como, pero todo necesita de un ejercicio. No es que me voy a sentar a la computadora y ahí con un flash me va a aparecer la idea y bueno, ahí. No, yo puedo empezar anotando en papel, esa es una idea, y luego haciendo dibujos, garabatos, lo que fuere, collage, y eso puedo ir después avanzando hacia otra cosa más. Esa sería una manera. Otra manera que, por ejemplo, yo también suelo hacer es trabajar directamente, seleccionar, hacer las fotos, por ejemplo. Y no es que hago una o dos fotos. Trabajo con montones de fotos, a veces creo que son más de 100 a veces imágenes. Y eso voy recopilando y voy trabajando sobre ellas. Entonces,
de las imágenes que yo voy trabajando, voy siguiendo después como un camino, me va dando un rumbo. Por ejemplo, si uso filtros, quiero que se vean dramáticos, entonces uso un tipo de filtro. Pero veo que también a través de los canales puedo conseguir mayor dramatismo a través del color, entonces hago otra prueba con la misma imagen y consigo un efecto mucho más potente. Y así sucesivamente voy la misma imagen sometiéndola a diferentes procesos en donde yo voy consiguiendo vamos a decirle que un valor, un parámetro de imagen, por así decirlo, de valores así tonales, que a mí me llegan y me llenan y yo siento que transmite mi idea. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ya usar esa misma idea. Yo generalmente, así contando mi experiencia, trabajo en forma de series. Cuando hago una imagen, siempre hay como 2, 3, por lo menos 3. Siempre hay 3 que son más o menos la misma cosa, pero pueden variar en pequeñas cuestiones. Eso sería en el proceso de cómo iniciar. Hay varias maneras, yo simplemente estoy contando 2 posibles. En taller experimental, cuando yo estaba haciendo la licenciatura en el ISA, yo recuerdo que empezábamos así y seguramente algunos de ustedes pasaron recientemente por ese taller. Uno debe tener un cuaderno de apuntes y ahí ir tomando nota de todas las cosas que hacen. Yo trabajaba más en digital, entonces todo lo que recopilaba en la computadora. Y luego, entonces, como tenía que, para no tener que transcribir, imprimía y pegaba en mi cuaderno. Así yo hacía, porque trabajaba más en lo que es computadora. Pero yo sé que a algunos les gusta, tienen agendas, libretitas, cuadernos. Entonces, eso es importante. Es importante documentar porque uno va teniendo todo ese precedente y así también sabe cómo una idea puede también pasar por un cambio. O sea, nosotros tenemos un objetivo A, pero a veces llegamos a uno B. No siempre sale lo que uno planea inicialmente. Va surtiendo cambios. Yo creo que eso pasa en todos los ámbitos. Incluso me atrevería a decir en arquitectura. Yo trabajo en una empresa constructora y ahí estoy siempre en contacto con los arquitectos e ingenieros y ninguna obra creo que hasta ahora acabó así como era inicialmente planeado. Se le fueron anexando ciertas cosas, se le fueron cambiando en el proceso algún detalle, una ventana, una abertura que tenía que estar en un lugar, porque las cosas se van acomodando a la situación. No sé si me equivoco, los de arquitectura. Así es, profe. Hola, Blácida, qué gusto tenerte por acá. Hola, profe. Y bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Algo muy importante es también investigar sobre lo que uno quiere mostrar. Si va a ser alguna temática concreta, entonces ver qué cosas ya se hicieron. La ventaja de la gente de artes visuales que ya dio historia del arte 4, por ejemplo, y algunas otras historias, es que ya tiene como muchos más periodos del arte absorbido y puede encontrar artistas con el que coincida vamos a decirle que en una línea expresiva. Por ejemplo, a algunos puede que les guste el expresionismo alemán, o sea, el expresionismo europeo. A otros tal vez les guste más algo abstracto como el expresionismo abstracto estadounidense. Tal vez a otros les guste más el cubismo. Habrá gente que le gusta más lo clásico, como todo lo que se desarrolló hasta el siglo XIX, el impresionismo, todo ese tipo de movimientos ayuda y sobre todo con la herramienta digital se puede hacer
a veces simulaciones de pinturas impresionistas, tal vez. A mí me llega mucho la pintura expresionista, sobre todo las pinturas, eh, por ejemplo, de Max Weber, Munch, entre otros. También, por ejemplo, expresionista abstracto como William de Kooning, a mí me resulta bastante bueno. Eh, lo que hay que saber es que cada movimiento, vamos a decirle que cada uno de esa vanguardia respondía hacia una inquietud. El expresionismo era una cosa que, vamos a decirle que la obra tenía que ser, o por lo general resultaba un grito en la pared, con colores muy estridentes, muy chocantes, y por lo general los temas eran, vamos a decirle que negativos. O sea, no estaban expresando ideas positivas, sino que más bien era como un descargo que tenían los artistas, como por ejemplo la violencia, la muerte y ese tipo de temática. Entonces, se aprovecha la teoría y la psicología del color para desarrollar este tipo de obras. Alguien puede expresar ira a través de unas pinceladas digitales utilizando colores, simplemente mezclando colores y capas. Se puede eh, aprovechar eso que dan en diseño gráfico, en artes visuales también, de las sensaciones de cada color. El rojo sabemos que es la pasión, el azul es más algo calmado, el negro tiene también su connotación, dependiendo mucho de cómo va mezclado, puede tener una connotación u otra. Entonces, simplemente con el color se puede transmitir las ideas, no solamente con la forma figurativa. También puedo yo expresar ciertas cosas como sátira, ironía, utilizando recortes que pueden ser recortes de periódicos, recortes de sitios o cosas que pasan en internet. O sea, aquí la cosa está abierta para mucho, va a depender de cada uno de lo que quiera expresar. Y como dije, importante la investigación. Y entre la investigación está la recopilación de imágenes. Es importante eh, tener así referentes para saber por qué camino ir. Yo puedo ver, por ejemplo, como dije, artistas del siglo XX, artistas actuales, la década del 70, 80. Cada década va a tener una característica diferente y si uno explora esas diferentes épocas, puede encontrar algo que le sea afín. Entonces, por ahí puede ser mucho más fácil explorar vamos a decirle que un proyecto artístico. Entonces, partiendo de esas ideas de recopilación de imágenes, de investigar un poquitito que hay en Wikipedia, tal vez algunos videos, eso también ayuda. Y luego todas las imágenes que se puedan mirar para uno saber dónde está parado. Y tampoco a veces suele pasar que también tenemos una idea y resulta que ya uno o más personas ejecutaron la misma o algo similar, entonces como que nos sentimos que, que trabajamos mucho para llegar a nada. Entonces es importante mirar lo que ya se hizo para no caer en eso y también en el plagio, porque también suelen pasar, yo creo que sucede también estas cosas que a veces se coincide sin haberlo premeditado, uno debe tomar seguramente idea de otros. Yo creo que eso también es posible. Eh, no sé si ustedes qué opinan sobre esa cuestión. Sí, evidentemente el plagio
no podría ser, o sea, no es bueno bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Sí, te escucho. Sí, perdón, pasan muchos autos acá. Yo pienso, ¿verdad?, que el plagio obviamente está mal, pero yo, por ejemplo, a veces tomo referencias de muchos artistas. Me gustan lo que dibujan y esas cosas. Por ese lado creo que está bien, tipo, tomar el concepto de la idea y hacer tu propia obra. De la idea de otro puede ser, pero con un enfoque diferente, digo yo, sin necesidad de hacer plagio. O sea, Sí, ese es mi punto de vista. así mismo es. Y esa sería ya tu visión personal sobre la cuestión. Vos estás tomando nomás ya un tema que otro hizo, que de eso uno puede ser libre, porque a veces una idea puntual es, vamos a decirle, la creación, pero cuando es sobre una temática, eso creo que es mucho más abierto. Nadie puede, por ejemplo, ir a registrar el derecho de autor, qué sé yo, temática sobre violencia contra la mujer, y que nadie pueda hacer más eso sin pedirte permiso. O sea, ese tipo de cosas no, pero sí una cuestión de lo que vos creás está inspirado en otros artistas, pero tiene tu impronta personal. Por ejemplo, si vos haces dibujo, tiene tu estilo de dibujar o tu estilo de pintar o tu estilo de diseño, ya sea por los colores que utilizás o por la forma que combinas el contenido, todo eso tiene mucha influencia. Hay gente que le gusta lo minimalista, hay otros que le gustan lo recargado, está lo que le gusta lo pop, lo surrealista, está lo que le gusta lo kitsch, todo eso vale. Entonces es muy importante. Yo no sé si ustedes me quieren contar, ya sean estudiantes de arquitectura, de diseño, cómo empiezan sus proyectos, ya sea para arquitectura, para diseño gráfico, donde tienen que desarrollar posiblemente una marca o la promoción de un producto, o sea, publicidad, artes visuales, que ya también algunos ya habrán pasado por taller experimental, entonces ya tienen, me gustaría escuchar, así que intercambiemos, a ver, dejo abierto para que sea una sala así para que participen todos. Profe, está el tema, por ejemplo, de cuando no se te ocurre nada y usas manchas, por ejemplo, para poder encontrar en esas manchas la inspiración, por ejemplo. Sí, todo eso era lo que yo decía hace rato, que hay muchas maneras y es parecido a lo que yo también suelo hacer cuando voy a empezar algo y empiezo con una imagen y con esa imagen empiezo a trabajar y trato de darle el sentido que tenía que tener la idea. Entonces, se trabaja de esa manera, vamos a decirle que de varias maneras, perdón. Una de ellas es así como vos decís, trabajar a través de, vamos a decirle que una libertad y de una forma más abstracta. Y luego está la idea de hacer fotos y de eso convertir en algo. Yo no sé si está por acá, a ver, porque suele hacer también ya obras. Melissa está, Melissa Martínez. No sé si está Melissa por ahí. Voy a entrar en... Aquí aparecen todos. Blácida, Celeste, Desiree, Diana, Emilia, Evelyn, Ever, Gabriela, Heini, José, Karina, no creo que... Ahí está Melissa Salina. Hola Melissa. Está Melissa. Me gustaría escuchar tu forma de trabajo. Ella hace obras muy interesantes en pintura y en dibujo. Excelente dibujante. Bueno, creo que se quedó sin micrófono o no tiene señal.
pero está ahí medio ausente. ¿Alguien que quiera intervenir, por favor? Koji o también la gente del ISA, cualquier persona que haya desarrollado un proyecto, ya sea de creación de producto, de marca, arquitectura. Sí, A mí, por ejemplo, me sirve empezar primero por un concepto y después voy hilando las ideas y saco de eso una conclusión, de la cual sale una obra. y luego viene ya la ejecución de la obra, que a veces, así como en arquitectura, trae sus complicaciones. Sí, en el caso de que sean objetos o... Pero en todo tipo de obra es muy bueno tener un concepto, una idea y de eso ir desarrollando. ¿Acaso le da pregunta, en una obra se considera plagio cuando se copia tal cual la obra? Pero creo que si solo se inspira, no será plagio. No, si está inspirado en algo, no va a ser un plagio. Ahora, si agarrás y calcás así tal cual es y decís que es tuyo nomás, eso es vamos a decirle que el plagio. Ahora, si vos haces una intervención, supongamos que agarrás la foto de alguien y le haces una intervención digital que le cambie el sentido, eso ya sería utilizar y hacer una obra derivada. Que si le mencionas al autor original, entonces eso no es un plagio. Por ejemplo, puedes utilizar una obra que esté en un museo, ¿verdad? Que sea, vamos a decirle que algo que esté regulado por el museo, y vos encontraste la foto en Wikipedia y está como Creative Commons, etcétera. Y así como yo mostré la otra vez algunas imágenes clásicas, entonces vos le haces una intervención, mencionás de quién es la foto, entonces ahí ya no es un plagio porque vos ya estás haciendo una obra derivada, al menos si la licencia que tenía esa foto tenía ese permiso. Esa también es una cuestión acá importante. Los permisos que dan esos archivos que están en Wikipedia, en esos lugares donde dan la licencia, hay que atender bien. Si dicen que solamente tenés que reconocer al autor, entonces puedes usar libremente siempre que menciones quién era el autor original. Y no sería un plagio, así como pregunta ella, una interpretación o que esté inspirado. Así como dijo hace rato Diego, ya es una interpretación personal de lo que el otro artista hizo. O sea, algo parecido, o vamos a decirle algo que está en esa misma línea, pero que él puede agregarle algo nuevo. Entonces, en eso pues consiste la creación. Dije, todo lo que hay, tomar un elemento o dos elementos tal vez y crear algo nuevo, y que ese algo nuevo no lo haya hecho otra persona antes y que tengamos problemas. Pero por lo general los problemas vienen cuando la obra se comercializa. Si es para trabajo de la facultad y exposición que después no se vendan, nadie se va a enojar. El problema surge cuando ganas plata, seguramente, y la otra persona ve que su obra no es retribuida. Y eso le pasaría a un diseñador gráfico, por ejemplo, de diseño industrial. Supongamos que yo le contrate a alguien, pero primero le digo, mándame unos bocetos para una identidad corporativa, y finalmente yo no le pago, no le contrato, pero uso su boceto, su idea, para yo vender ese producto, ese servicio. Entonces eso sería el plagio. Entonces yo le estoy robando su trabajo, porque él me pasó el boceto, la idea. Entonces esas cosas pueden pasar y seguramente pasan en diseño. A veces también puede que coincidan algunos diseños del logo con otros ya existentes. Eso también puede pasar porque estamos nosotros hiper invadidos por imágenes. Vemos imágenes todo el tiempo, todo es imágenes, pantalla, publicidad, publicidad, publicidad. Y eso podría explicar mejor un psicólogo, ¿verdad? Eso queda en nuestra cabeza y en algún momento puede que salga o te guíe hacia algo. O sea,
Es algo como para hablar en una clase aparte, ¿verdad? Pero cosas que suceden. Ustedes habrán encontrado que hay gente que sí hace plagio, así descaradamente, así de logotipos que vemos a veces concursos donde el ganador había sido plagio no sé qué obra y se ganó la plata. Creo que, dice Soledad, creo que todos los proyectos que se realizan dentro y para la facultad o pueden ser, o pueden ser puestos a la venta. Bueno, para una extensión universitaria yo no sé cuál sería el estatus, yo creo que no se pueden vender porque es un trabajo comunitario, o sea, es un servicio a la comunidad. Pero la autoría, la paternidad de la obra, eso no se puede, vamos a decirle que excluirle a la persona. O sea, es irrenunciable, no sé, ¿verdad? Pero existen los derechos de autor donde, vamos a decirle que hay una cuestión patrimonial y hay otra cuestión moral. La cuestión moral sería la paternidad, o sea, el autor quién es, más allá de que cobre o no cobre, el autor siempre va a ser él. No, una reinterpretación no puede ser considerado plagio, porque ya es una relectura, o sea, es lo que vos entendés sobre ciertas cuestiones y estás exteriorizando. El punto inicial es lo que no puede ser un plagio, o sea, si alguien creó así como están, vi en internet un video sobre una exposición que se hizo en Argentina, no sé hace cuánto, ¿verdad? Pero es más o menos reciente, donde una pintora utilizó personajes de anime y convirtió en un personaje político argentino, o sea, una Evita. Entonces, eran el mismo diseño, la misma pose, todo lo mismo, pintados de estilo, y con el nombre que le colocó y algunas cuestiones así medio icónicas que le colocó del contexto. Pero al final sigue siendo la obra de otra, o sea, el diseño, la postura, todo eso. Profe, justito eso te iba a comentar hace rato, sobre, había muchas obras de un artista, ¿verdad? Que hacía, o sea, inspirados en personajes de anime, pero sus propias creaciones. Justo eso te iba a mencionar y que una chica creo que era la que plagió y encima se fue a vender otra vez, exhibiendo esas cosas. Sí, ahí puede estar la cuestión, o sea, yo puedo inspirarme en un anime y simplemente deleitarme haciendo mis interpretaciones. Después ya viene la cuestión la cuestión comercial, donde si yo pongo que está inspirado en tal artista, o sea, es muy difícil a veces encontrar si es plagio o no es plagio o si es una cita. Eso ya se resuelve en una corte. Para eso están los abogados y ahí un juez establece a través de las pruebas de si hubo o no hubo plagio. Entonces, es una cuestión muy densa que nosotros a veces ni queremos pensar, porque nosotros lo que tenemos que pensar es crear, reinterpretar. Y si por ahí hay alguna falta, lo que tenemos que evitar es caer en esa falta para no pasar todo por ese proceso que puede terminar, una persona puede terminar en la cárcel o pagando multas altas. Pero sí hay casos descarados donde llevaste tu imagen para imprimir nomás y había sido que copiaron. Así pasó una vez con unas imágenes de Olga Blinder que se llevaron para un trabajo. Una profesora era que llevó para imprimir en digital y era un trabajo, seguramente era una monografía o algo así, algo académico, y tenía las fotos de esas obras de Olga Blinder y resultó que después, un tiempo después, se vendían en forma de jarritos, en forma de platos, así esas imágenes de Olga Blinder. Y eso, por ejemplo, es una violación de derecho de autor porque está lucrando con el trabajo de Olga sin pagar nada. Entonces ahí está violando un derecho patrimonial. Obviamente la obra tiene ahí, uno sabe que Olga Blinder y tiene su firmita ahí, pero no basta con eso, ni siquiera dice
obra original de Olga Blinder, para por lo menos la parte moral salvar, no. Y al venderse ya se convierte en un robo, porque estás vendiendo trabajo de otro. Así funciona la cuestión del plagio. Y como dije hace rato, volviendo al tema de uno puede inspirarse en un anime, pero al inspirarse simplemente se puede inspirar en el tema o puede ser en algunas características como el movimiento. Yo no entiendo mucho de anime, así que ustedes sabrán los que siguen. Puede ser el movimiento, puede ser o si hay violencia o si hay, ¿cómo se dice?, erotismo, todo ese tipo de cosas. Puede servir de inspiración y no va a ser un plagio siempre que no esté calcada una, vamos a decirle que una escena anime. Entonces, si yo hago un personaje nuevo partiendo de uno que ya existe, eso no es un plagio, eso es una reinterpretación. O si yo quiero traer a mi contexto y agarrar y a cada profesor de la facultad le atribuyo un personaje o me inspiro en un personaje y le hago ahí un dibujo nuevo, entonces eso tampoco es plagio. Eso, sí. Una cosita, ¿verdad? Sobre ese punto que estás mencionando, la caricaturización, por ejemplo, de inspirarse en algo, en una persona, en una escena, tampoco se considera como plagio en sí, ¿verdad? No, la caricaturización es una creación, vamos a decirle que original de un caricaturista, porque creo que no existen dos caricaturistas que hagan el mismo estilo así. Porque donde más se ve, por ejemplo, la impronta personal sería, yo considero que sería a veces en la pintura y a veces en la caricatura, en el dibujo, en la forma del dibujo, el trazo, que sería la estética. Acá, por ejemplo, teníamos caricaturistas famosos que salían en ABC. Yo recuerdo que había uno que todos sus personajes eran muy narigones, otros tenían las cabezas muy grandes, cosas así. Cada uno tiene un estilo diferente, entonces no hay un plagio. O sea, acá lo que puede pasar es que por ahí la persona caricaturizada se enoje porque no le guste cómo quedó, ¿verdad? Pero eso es otra historia, eso no es un plagio. Ahora, le puede demandar por daños a la moral o lo que fuere, pero no por plagio. Un caricaturista está creando desde cero vamos a decirle que un dibujo, una persona en versión caricatura. ¿Se entiende eso? Sí, pero muchísimas gracias por aclararme esa duda. Sí, yo creo que si entre ustedes hay gente que hace anime, caricatura o diferentes técnicas, cada uno posiblemente tenga una manera diferente de hacer las cosas. Siempre va a variar el trazo, algunos van a ser más suaves, otros van a ser más intensos, uno va a ser con tinta china, el otro va a ser con grafito, siempre va a haber algo que le define, no va a ser una copia uno del otro. Y puede que esté inspirado en la línea de uno y tal vez la forma que usa la sombra el otro, ese tipo de cosas también puede pasar, pero no, solamente eso no va a ser, esas cuestiones estéticas o plásticas no van a ser, vamos a decirle que determinantes para que sea o no plagio. O sea, plagio es cuando más o menos calcaste el personaje y es lo mismo que el otro, pero por ejemplo le cambiaste el título y como autor firmas vos. Eso sería el plagio. Después ya hay áreas grises donde uno puede sentir que le plagió y reclama, pero eso ya nosotros no podemos resolver, eso resuelven los jueces. Hay un caso, y así entre paréntesis, que es sobre música. Y yo no sé si ustedes conocen Sinfonía Agridulce. No, profe. Es un tema muy popular en la década del 90, es un rock. Y hace poco leí una noticia de que ese había sido hecho o se compuso
a través de un acuerdo que hubo con el autor de una canción. Bueno, para saber más sobre plagio, se puede mirar simplemente YouTube en algún canal o usuario que estén. Se puede ver, por ejemplo, buscar Creative Commons en Wikipedia o conocer algunas leyes, por ejemplo, acá en Paraguay, la que regula los derechos de autor es DINAPI. Entonces ahí se puede averiguar información sobre los derechos de autor. Cada persona, cada creador es dueño de su obra en el momento a partir del momento de la creación. A ver, lo importante es que si creaste algo y si vos crees importante y que te puedan plagiar, registrarlo en derecho de autor. Pero eso no es obligatorio. Lo que hace registrarlo en derecho de autor en INAPI o en la organización que corresponda es que si hay una violación sobre el derecho de uno ya tiene garantizado que no va a tener que hacer el proceso de demostrar que uno hizo. Ahora, si una de mis fotos que está en Instagram, alguien copia y hace una obra de él, la obra es mía y yo tengo que reclamar y demostrar que yo tomé la foto, que yo hice la edición y todo eso. Pero si yo ya llevé antes a DINAPI una copia y registro a mi nombre, tiene todo seguramente un proceso, entonces mi obra ya está protegida a partir de ese momento de manera legal. Moralmente va a estar protegida siempre porque el creador es el dueño de la obra. Entonces, si yo lo registro, tengo que hacer toda esa demostración después, cuando hay un pleito. O sea, yo voy a reclamar y tengo que demostrar que yo soy el creador. Entonces, después de ese proceso, se decide si hubo o no. Y si, por ejemplo, ya está registrado, esa parte ya vamos a decirle, se acelera. En eso sería la diferencia. Y como les decía, pueden ver en Wikipedia, pueden ver en YouTube o en los sitios que están especializados en cada país, porque en cada país los derechos de autor varían su normativa. Por ejemplo, la vigencia. En Paraguay creo que son 70 años. La mayoría de los países están entre 50, 70 y algunos más. 70 años a partir de la muerte del autor. Es decir, por ejemplo, Olga Blinder falleció en el 2008 y hasta ahora los derechos de autor la llevan los herederos, que serían los hijos, familiares o a quienes ella le haya dejado antes de morir, como, vamos a decirle, que encargados de su patrimonio. Entonces, eso tiene una vigencia que varía supongamos que, creo que acá era, si mal no recuerdo, 70 años. Entonces, dentro de 70 años, esas obras pasan a dominio público, que quiere decir que yo puedo usar la obra para hacer una obra nueva sin que le tenga que pedir permiso a los herederos. Pero yo no tengo derecho a apropiarme. No tengo derecho a apropiarme de la obra. O sea, no es porque yo estoy haciendo una obra basada en su obra, yo le voy a negar a ella como la creadora. O sea, la cuestión moral, eso tengo entendido que es para siempre. Por ejemplo, voy a un caso así muy común. La Mona Lisa es de Leonardo y siempre va a ser de Leonardo, por más que Leonardo ya haya fallecido hace más de 500 años y vamos a decirle que en esa época ni siquiera había leyes de copyright, porque las leyes de copyright vienen del siglo XIX, mucho antes de que, mucho después de que Leonardo, Miguel Ángel y otros hayan hecho los trabajos que todos conocemos. Bueno, y así vamos a decirle, redondeando la cuestión, para no hacer muy larga, ya que estamos a las 6. Hoy deberíamos de empezar esa cuestión de la idea. Si ustedes quieren ya escribir algo, pueden escribir en la plataforma. Lo ideal sería hacer bocetos, ya sea digitales o a mano o con collage, así como ustedes quieran.
digitalizar eso y subir en la plataforma. Cuando más exploren, más fácil les va a ser el proceso. La entrega de las justificaciones simplemente, ustedes pueden ir ya anotando en su papelito, esta idea me lleva a esto, y después pasan el limpio en la plataforma. Por ejemplo, ahí donde se carga, la tarea, yo puse texto en línea. Entonces ustedes redactan, o si no, si ya hicieron en un Word, copian y pegan ahí y le insertan una foto o dos fotos, la que quieran. Si por ahí tienen problema con, qué sé yo, la capacidad o algo así, yo habilité para que acepte, pero avisen nomás, entonces voy a habilitar el modo de cargar archivos también, por si tienen que cargar en serie. Pueden hacer varias muestras y partiendo de ahí podemos, yo les puedo recomendar, sí, esto me parece que está más resuelto, esto creo que le falta, porque tienen que tener un título primero, o sea, o por lo menos el tema. Entonces yo por el color, o por la forma, o por lo que hay dentro de la imagen, puedo decir, sí, esto me suena al tema, o yo veo ese tema reflejado en este más que en este otro. Entonces podemos trabajar así para que a ustedes les sea mucho más fácil y el proceso va a llevar a, vamos a decirle, un final feliz, que sería exponer. Y antes de cerrar otra vez, repito, si por ahí entre ustedes hay gente que quiere gestionar esto, armamos, yo voy a ser de tutor, voy a hablar con la profesora Lía, que es la directora Lisa, para hacer una nueva exposición virtual o, no sé, por ahí también se puede hacer esto, imprimir y hacer una exposición en la FADA. Ahí, por ejemplo, en el auditorio, en los pasillos, lugares donde se pueda ver, porque lo importante es que la obra se vea. De que se van a ver si publicamos en redes sociales. Entonces, traten de primero que se exponga en, vamos a decirle que en esto que estábamos diciendo, para luego publicar en redes sociales, para que sea algo novedoso, porque si no pierde esa, vamos a decirle, ese carácter de inédito. Si yo publico ya mi boceto, después cuando puedo publicar un selector, normalmente eso es lo que se hace, un pedacito, un fragmento, y le pones próximamente. Para los que acostumbran a hacer eso, yo digo solamente eso, que siempre publican cosas, entonces pueden hacerlo de esa manera para no perder la sorpresa cuando tenga la obra terminada. Y repito, por favor, si alguien se anima, entonces que avise a través de un mensaje en la plataforma o a través por el medio que sea, para organizar. Yo voy a hablar con la profe Lía, entonces preguntarle si podemos tutorear. Yo obviamente voy a tutorear y quienes quieran sumar van a tener esas horas de extensión adicionales, que sería de la organización, porque como hablamos con Koji hace rato, requiere de un equipo que se encargue de recibir y recopilar, de ordenar los archivos, qué sé yo. Koji le va a poder decir mejor cómo fue, porque él trabajó desde dentro. Yo hice la tutoría, pero yo no me involucré en los detalles internos. Sé que uno se encargaba de la publicación en las redes sociales, otro se encargaba de la promoción en la facultad a través de la fanpage, etc. Entonces, de hacer el diseño del logo también. O sea, cada uno de ellos después tuvieron sus horas de extensión en función al trabajo que cumplieron. Bueno, entonces quedaríamos, yo no sé si a ustedes les parece bien, 1 semana o 15 días. Para la entrega del boceto sería, profe, es decir, ya más o menos terminado. No necesariamente para la entrega del boceto, pero para ver ya algún avance, si nos reunimos la próxima semana o puede ser la siguiente. Ahora estamos el 11 y sería, si es la próxima semana, sería el 18
Sí, o el 25, no sé qué ustedes opinan, si van a tener tiempo suficiente. Podemos hacer la próxima semana una videollamada como esta, ya como segunda parte, ya para ver los avances. El que termina, el que tiene, y el que no puede seguir haciendo y va a tener un retraso con respecto a los otros, pero va a igual completar. Ok, profe. Entonces podemos tener dentro de una semana y también para que el proceso sea continuo. Entonces ya revisión de bocetos. Yo les pido que cada uno tenga preparado ahí y si por ahí va a poder compartir la pantalla, comparte y explica. O yo muestro lo que se cargó en plataforma y entonces el que corresponde a ese boceto va explicando. Pero va a ser en base a las personas que estén conectadas en el momento. Yo creo que todos deberían de participar ya para esa semana, no solamente ver la grabación, y así vamos a hacer que intercambiar ideas y ir avanzando al siguiente nivel. Así como se hace cuando uno está desarrollando una marca, está haciendo un proyecto de taller experimental en el ISA o de pintura, etc. Bueno, profe. Bueno, entonces la próxima semana podemos tener una especie de esquicio, por así decirlo, pero más light, sin, o sea, no hay que tener vergüenza de lo que uno hace. Yo sé que por ahí a veces nos da vergüenza lo que hacemos, que somos tímidos, no queremos mostrar, pero tenemos que perder en algún momento un poco de vergüenza y mostrar, porque probablemente sea algo muy bueno también y simplemente nos dé vergüencita estar mostrando. Bien, ¿alguien quiere consultarme algo más Yo antes? quiero consultar algo, profe. Sí, te escucho. El trabajo tiene que ser sobre una imagen, una foto, o sea, no sé si una pregunta. No, es totalmente libre. Vos podés empezar por donde vos quieras. Podés empezar con una foto, podés empezar con tus pinceles ahí de Photoshop o de Photopea y te vas trabajando. La cuestión es que vos tenés que tener ya una idea de sobre qué querés hablar. Si quieres hablar sobre violencia, si quieres hablar sobre cuestiones psicológicas, si quieres hablar sobre cuestiones económicas, la situación de la pandemia, la situación, qué sé yo, de la naturaleza, así como ahora estamos ardiendo prácticamente, que no hay lluvia. Bueno, nos vino esta semana, pero no sabemos cómo va a ser el verano, si vamos a tener agua, si vamos a tener río, si el río Paraguay se va a secar, no sabemos nada, o sea, porque estamos pasando seguramente por el fenómeno de la niña y que se supone que después debería de venir el niño con sus tormentas y no sé, cosas así. Tenemos la cuestión sanitaria, el dengue, hay muchos temas, la violencia, ya sea contra niños, contra mujeres, la violencia entre varones, hay cosas como bullying, de todo hay, de todo hay. Entonces uno toma una imagen que puede ser hecha por uno mismo o si tiene una imagen que puede utilizar libremente, entonces utiliza. Eh, Eso ya va a depender de cada quien. O puede ser abstracto. Vos podés optar por hacer algo, vamos a decirle que figurativo, o algo intermedio, algo abstracto. Puede ser algo pop, puede ser algo expresionista, o sea, estilo expresionista. Todo depende del tema, porque no puedes, por ejemplo, tratar de transmitir una idea alegre a través de colores oscuros o cosas por el estilo, o cosas desagradables. Entonces, por ahí va la cosa. Para eso, hace rato dije teoría del color, psicología del color y todo eso. Bueno, gracias, profe. Sí, Evelyn, voy a habilitar para subir varios archivos, hasta 100 megas creo que era el límite. Entonces quedamos para dentro de una semana a la misma hora. Yo voy a trasladar este mismo código de reunión, entonces no tienen que volver a aceptar ninguna invitación, simplemente llega la hora, se conectan y van a estar dentro de la sala. Entonces nos vemos en una semana. Yo les agradezco el tiempo y la presencia. Puedo hacer la obra final sin hacer las tareas anteriores.
Sí, puedes hacer, porque, Melissa, el taller de pintura digital es independiente a este trabajo. Puedes hacer, pero trata de utilizar las mismas herramientas repasando todo. Aquellos que hayan completado 80 para arriba, así entre paréntesis menciono, van a recibir su certificado. Tengo que pasar el informe a Lisa sobre el taller. Entonces, los que completaron el taller reciben su certificado. Todos tienen, vamos a decirle, que la opción de hacer o no esto que estamos haciendo ahora. Eso es opcional. Entonces, podés presentar tus bocetos y tus ideas. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero que puedan... sí, hasta luego, Diego. Pasar un lindo fin de semana. Ahora vamos a merendar. Les veo pronto, por favor. Hagan algo para la próxima semana y así nos divertimos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Profe, chao. profe, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Buen fin de- De nada, hasta luego. Hasta